Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer algo que me han pedido varias veces, que es cómo hacer un regulador de voltaje para moto. Estos son los reguladores de voltaje de moto. Vienen en dos tipos: trifásico, que es este que tiene tres cables de entrada. A ver, acá está. Trifásico y monofásico. Acá entran los tres cables del alternador y acá salen un negativo y un positivo para la batería. Y en el monofásico entran dos cables del alternador y sale un positivo y un negativo. Yo le voy a explicar cómo hacer el trifásico, que es el más común, y después ustedes pueden llegar a hacer el monofásico. En realidad esto es muy interesante porque los pueden fabricar. Destruyen acá dentro el circuito y arman un circuito ustedes y pueden vender reguladores de voltaje para moto. Este regulador, he visto algunos videos y es un engorro la explicación que le hacen. Lo que yo voy a hacer ahora es una explicación también un poquito complicada, pero si siguen el video y lo dejan grabado por ahí y van a aprender a hacerlo realmente como es el regulador de voltaje. Yo voy a empezar a explicárselo como si usted no supiera absolutamente nada. Tengo que empezar a enseñarle qué es lo que es un diodo transistor, pero se lo voy a hacer muy básicamente y después le voy a mostrar cómo es el circuito. Si ustedes logran entender cómo es el circuito y cómo está la función de cada uno de los elementos, van a poder fabricar reguladores de carga para las motos. Vamos a tener que ir siempre a la pizarra en este caso porque son circuitos electrónicos. No todos conocen el tema de la electrónica, pero se pueden ir metiendo de a poquito en electrónica. Yo me voy a dar vuelta y voy a empezar con la pizarra. Acá tengo el circuito. No se asusten, es medio complicado, pero cuando se lo explique ya lo van a entender. Este es el símbolo del diodo. Este que está acá arriba es el símbolo del diodo. El símbolo del diodo es una flecha con una barrita. Quiere decir que deja pasar en este sentido la corriente de positivo, sale positivo, no es que va a negativo. Entra positivo y sale positivo. En definitiva, el diodo es así. El símbolo. Y en la vida real es un cilindrito con una raya de este lado. Ese es un diodo. Y si fuera de auto, es como una campanita. ¿Por qué le digo de auto? Porque se puede usar tranquilamente un diodo de auto. Donde este es el positivo y este sería la salida del positivo. No le pongo negativo porque ahí es donde entra la confusión. Este es un diodo de auto, este es un diodo en otra encapsulado y este es el símbolo. Vamos a trabajar con símbolos siempre. Bueno, yo tengo que borrar porque el pizarrón es chico, si no llegaríamos todos. Ya le dije, el diodo deja pasar en un solo sentido la electricidad. Entonces hacemos un rectificador, como está acá. Acá hay un diodo, ese es solamente una conexión y sigue a otro diodo. Esta parte es lo que hace que funcione el sistema. Un diodo va a otro diodo. Es esto, ese diodo va a este diodo. Después voy a explicar qué es lo que hay para abajo. Este punto es un punto de conexión, es este, que le vamos a llamar U. ¿Por qué? Porque la corriente trifásica podemos decir U, una fase U, la otra fase B y la otra fase W. En los alternadores tienen tres salidas, U, V y W. En este caso está en estrella, se llama. Pero también hay conexiones U, V y W en triángulo. Esto después se lo voy a explicar para no complicarlo. Pero básicamente el alternador de moto tiene tres salidas. Esas tres salidas van a las tres entradas del regulador. Las entradas, esa es una, esa es otra y esa es otra. Que en realidad está repetido tres veces estos diodos. Yo voy a hacer un rectificador acá. Es eso lo que está acá. Un diodo a continuación del otro. Acá pongo otro diodo a continuación del otro.
y acá pongo otro para la otra fase, porque son 3 fases a continuación del otro. Hay 6 diodos, porque los rectificadores de corriente alterna trifásicos llevan 6 diodos. Vamos a unir todos estos extremos y vamos a unir todos estos extremos. Y acá en el centro entra la corriente alterna. ¿Ah? Es lo mismo que esto, ya se lo voy a explicar. Cuando una de las fases manda corriente, supongamos que en la fase van a mandar una vez positivo y una vez negativo, cada una de las fases. La otra va a ser lo mismo, pero con un tiempo un poco más adelantado, y la otra o más atrasado, y la otra ahí. En definitiva, hay una diferencia entre esta y esta. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando el imán pasa por una parte de la bobina, está atrasado con respecto a la otra, pero después pasa por la otra y después por la otra. Entonces, la corriente trifásica son 3 líneas de corrientes alternas, 3 equipos monofásicos sería. Uno hace una onda, el otro la otra y la otra la otra, pero desfasados 120 grados. Este tiempo, espero que lo entiendan, estoy tratando, es complicado, pero el que quiera hacer un regulador de voltaje tiene que saber esto. Entramos con las 3 fases del alternador de la moto en el centro de cada diodo. Si yo pongo, acá voy a tener, cada vez que una fase sea positiva va a ser esto, porque el negativo no se puede volver. Cuando sea negativo no va a volver. Supongamos que esta fase es positiva, va así, 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 sale acá el positivo. Quiere decir que este extremo es positivo. Cuando esta fase es positiva, la otra no es positiva o le falta un poco, y si esta fase es positivo, el negativo va a estar, no puede retornar por el negativo, y cuando es negativo hace este camino y acá voy a tener el negativo. Bueno, quiere decir que cada fase va a ir variando. Cuando es positiva sale acá. ¿Por qué? Porque está en la dirección del diodo. Cuando es negativa, como el diodo está al revés, sí pasa. Pero si acá es positiva, solamente tiene que ir para allá. Si acá es negativa, solamente viene para acá. Pasa igual en las 3 fases. Entonces, cada fase, tenga la polaridad que tenga, siempre va a salir el positivo acá y siempre el negativo acá. Quiere decir que vamos a tener rectificada la corriente. Vamos a tener corriente continua acá. ¿Por qué? Porque para cargar una batería hace falta corriente continua. Negativo acá, perdón, acá es negativo. De acuerdo vaya variando la fase y en el tiempo, siempre va a pasar el positivo al positivo de la batería y el negativo al negativo de la batería, aunque esto sea alternado, porque los generadores de motos son alternadores trifásicos y monofásicos. Pero ¿qué pasa? Si yo hago este circuito, lo voy a terminar cargando a una batería, la voy a terminar cargando y va a llegar un momento que esta batería va a recibir carga y va a llegar un momento que supera los 14 volts, por ejemplo, y va a seguir a 15 y se va a quemar la batería. Yo tengo que cortar en 13,8 o 14. Entonces, acá lo único que hago es rectificar la corriente de alterna a continua, porque la batería se va a cargar siempre con continua. Si esto variara, la batería se va a cargar y descargar. Bueno, ¿cómo hago el corte? Es fundamental el corte, porque si yo no corto a los 14 volts, lo único que he hecho es cargar la batería sin límite hasta que se quema. Acá viene lo más importante de un regulador de voltaje. Este silicón o diodo tiene una pequeña patita acá que usted lo puede encender y apagar. Y se llama tiristor, que es en realidad un diodo controlado. Entonces hay que poner un diodo y un tiristor. ¿Qué es lo que es el tiristor? Un diodo controlado. ¿Qué significa? Que no va a conducir ninguna corriente, solamente cuando yo le mande una pequeña tensión a la tercer patita, que puede ser gatillo, se llama. Tiene ánodo, cátodo y gatillo. Los diodos y los tiristores son exactamente igual. La única diferencia es que
El diodo, siempre que la corriente vaya en aquel sentido, conduce. El tiristor no conduce a menos que sea excitado por el gatillo. Entonces este sistema que le expliqué recién, si no está alimentado los gatillos, se para. No hay conducción de corriente y se corta, que es lo más importante. Ahora vamos al circuito real. Lo voy a borrar. Total, ya lo aprendieron, y si quieren volver ustedes al punto, retroceden el video. Lamentablemente es complicado, pero si quieren hacer un regulador a una cosa de cierto voltaje, regulador trifásico estamos hablando. Trifásico con S. Yo a veces no le doy bolilla a la parte que realmente queda uno mal, pero es la parte ortografía, trifásico. Yo a veces me pierdo. Bueno, el diodo deja pasar la corriente en un solo sentido. El tiristor deja pasar la corriente en un solo sentido siempre y cuando el gatillo esté excitado o con una pequeña tensión. El tiristor que vamos a usar se llama BT151. Es un tiristor que soporta 20 amperes, 30, de 20 a 30, y que sirve para usar el diodo controlado, que es este. Ahora los vamos al circuito real. Bueno, el circuito real, como yo le dije, tiene un diodo, un tiristor, un diodo, un tiristor, un diodo, un tiristor. Este tiristor lo que hace es arrancar o cortar. Entonces, cuando en este punto una de las fases produce, manda corriente acá, este diodo está abierto porque no recibe corriente negativa, pero acá hay una resistencia de 330 ohms que le manda la señal. Cuando hay corriente en la U, en la fase U, manda corriente al tiristor. El tiristor recibe una misma corriente de la resistencia de 330 con un diodito para que no se vuelva para atrás y se activa. Manda energía a la batería. La otra fase, si ustedes la ven, es exactamente igual, y la tercera fase es exactamente igual. Nada más que cada uno en su tiempo, porque ya le dije que la corriente es alternada y tiene 3 ciclos distintos. Uno, el otro arranca más allá a 120 grados y el otro arranca más allá. Cada una de estas fases tiene su propio tiristor y su propio diodo. Con un solo diodo controlado, que es el tiristor, cuando cortemos esto ya se corta la batería. Entonces tenemos que cortar las 3 fases para lograr que corte la batería, si no seguiría cargando. Si en vez de tiristor acá yo pongo diodos y diodos, como hice recién, esto carga y no tenemos corte. ¿Cómo se hace el corte? Con un transistor. El transistor es este, que puede ser un tip 22. Un tip 22 que tiene una base, que es la señal que va a recibir para que en estos dos extremos, es una llave en realidad el transistor. Es una llave que se puede representar así. Está abierta y cuando mando tensión a la base, la llave se cierra. Quedaría cerrada. Entonces, el transistor es una llave. El tiristor es también una llave, pero a su vez rectifica la corriente, la hace continua. El transistor ya tiene que estar continua. Lo que hace es abrir y cerrar. Vamos a seguir analizando el circuito. El circuito es este. Ustedes tienen que copiarlo así en una plaqueta, poner 3 diodos de 20 amperes, si el generador es 20 amperes, y 3 tiristores de 20 amperes, que puede ser el BT151. En cada gatillo le ponen una resistencia con un diodo chiquito, un 4007, un diodo chiquito, y a cada transistor excitándolo para que apenas genere se active el tiristor y mande corriente positiva. Ahora, si ustedes ven acá, están unidos los 3 puntos con otros 2 diodos. Este son iguales los circuitos y pero están unidos en un solo punto que vienen al transistor. Estos 3 diodos están puestos para que no se vuelva la corriente, simplemente para que no se vuelva, para que la corriente en este sentido viene del tiristor de arriba, pasa al colector.
el colector está abierto porque es una llave que está abierta. No pasa a masa. Solamente cuando la tensión entre en la base se va a cerrar. Lo voy a hacer acá más así. Es una llave abierta. La corriente no pasa porque está abierta. El transistor viene por el colector, está abierto, no pasa, no se puede ir a masa la corriente. Esto es un divisor de tensión que significa un potenciómetro. Tomo la tensión de la batería, una parte está arriba del potenciómetro y otra parte abajo. Pero acá en el divisor yo puedo regularlo a una cierta corriente y voltaje que va a masa. Mientras más lo levante, a ver cómo es este, no, este no va acá. A medida que voy levantando, disminuyendo la resistencia, va aumentando la corriente que llega a la base. Cuando el transistor llega a un punto determinado, la base llega a una corriente determinada, conduce. Inmediatamente conduce, absorbe la energía que tenía esta resistencia y el tiristor se queda sin corriente para activarse y se abre. Pero se tiene que abrir los tres juntos, entonces están unidos y se abren. Cuando se abre, la batería se deja de cargar. En una palabra, el alternador funciona mandando alterna a las tres bases, a las tres entradas. Los diodos rectifican la corriente, la mandan al sentido que tenga que ser, de acuerdo al tiempo, al positivo o al negativo, y los otros diodos abren y cierran en base al máximo de carga que deba tener la batería. En este caso puede ser 14 volt, 13,8, cada uno lo determina eso y corta. Bueno, cuando la batería está descargada, ¿qué pasa? Este divisor manda poca corriente a la base queda abierta, acá no se va más a nada, la corriente viene por este cable, alimenta los gatillos de los tiristores, se activan y manda corriente. Cuando la batería llega a 13 volts, que usted la regula con este potenciómetro, aparece una tensión en este punto que hace que cierre esa base, manda a masa todas las pequeñas corrientes, no la potencia va por acá. La pequeña corriente que se usa en el gatillo la manda a masa y la hace desaparecer, porque esta resistencia ya no puede alimentar el gatillo. Le prefiere irse a masa que alimentar el gatillo. Al no alimentar el gatillo, se corta y la batería se mantiene en este voltaje si usted lo regula acá. Yo a veces este tipo de electrónica no la represento porque el canal está hecho para mucha gente, pero me insistieron, hagamos un regulador de voltaje de moto. Es un tema lindo porque ustedes pueden fabricar estos aparatos y hay muchas motos y esto es una rotura que es normal en las motos, muy seguido se rompe. La corriente que manda masa al transistor es pequeña, es la corriente de excitación de los gatillos. No manda masa la potencia final, porque imagínense, si usted tiene un generador y lo manda masa, lo que hace es quemarlo. Lo que hace es mandar la masa de la pequeña corriente que estamos alimentando los gatillos de los tiristores para que el tiristor se abra. Se abre porque la corriente se va a masa y no alcanza a alimentar los gatillos. De esa forma, regulando el punto de abertura, usted si lo pone con un potenciómetro va variando. ¿Y qué pasa? Cuando la batería está descargada, no hay corriente en el transistor. Al no haber corriente, el transistor es como si no existiera. Los gatillos reciben su propia corriente, se activan y cargan al máximo. Inmediatamente la batería está cargando, la corriente de la batería que está sensada por el transistor de abajo, que es del circuito, se activa y me manda la resistencia de 3,3 kiloohms, que serían 3.300 ohms. Esta 3.300 ohms es muy poquita la corriente que está alimentando al gatillo. Al mandar la masa a través del transistor, el gatillo se libera y el tiristor abre. Y cada fase es exactamente lo mismo. Si fuera monofásico hay que hacer dos líneas de esta y esta, nada más. Como es trifásico hacemos las tres, pero en realidad todo el secreto es esta zona del circuito. Eso es todo por hoy y es el que lo quiera hacer tiene la posibilidad de hacerlo. Después
estudiará un poco más, pero básicamente ya sabe cómo se usa. Hay que usar elementos de electrónica y ya es un poquito más complicado, pero el que sabe electrónica lo va a manejar bien. Y el que no sabe ya tiene una explicación por lo menos aproximada. Haciendo el circuito, muchos rompen acá y ponen acá adentro el transistor, los tiristores, todo acá adentro. Y si no, lo hacen más grande la placa. El disipador es importante porque tiene que disipar la energía. Se calientan un poquito los tiristores y hay que disipar la energía. Amigos, esto es un regulador de voltaje para motos. Si les gustó, denle like y nos vemos en la próxima.